Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los puntos de nuestro hermoso planeta Tierra. Aquí nosotros felices de poder compartir una vez más la enseñanza de la Orden Rosacruzón. Vamos a pasar el micrófono para que nuestro compañero también brinde un saludo a todos ustedes. Pues un saludo cordial a todos los que nos siguen a través de este medio de comunicación. Saludos a todos los confines, desde el corazón de Bolivia, desde el corazón del continente, a sus corazones, llevando la enseñanza de la Orden Rosacruzón, la enseñanza del venerable maestro Om Byo-Am Som, quien es el supremo imperator de la Orden Rosacruz Om. Y en esta ocasión vamos a referirnos también a una parte constitutiva importante, trascendente de lo que es la criatura racional. Recordemos que el maestro Om Byo-Am Som nos dice que la criatura racional es un trío de materia, energía y ego. Como materia ya se manifestó, son cuerpos físico, vital, astral, mental y causal, materiales todos ellos, y cada uno con su modalidad de energía, energía muscular, energía vital, energía emocional, energía mental, energía volitiva, y esa máquina así constituida es manejada por eso que es el ego. Pero al margen de esos tres elementos existe un cuarto elemento que es la conciencia que se halla dormida, y hoy vamos a hablar precisamente de eso que es la conciencia. Así es, hoy hablamos de ese tema importante que se mencionaba, la conciencia. Es esa esencia, para que todos podamos saber más acerca de ello, es esa esencia, lo que cada uno es, una parte de Dios, también denominada chispa divina, Buddhata, y esa esencia, esa parte de Dios, nos indica el venerable maestro Om Byo-Am Som, mora en el corazón. Y muchos se preguntarán, ¿y si uno es en esencia esa parte de Dios? Si uno es una parte de Dios, ¿por qué se ve todo este dolor, sufrimiento, reacciones violentas en individuos? Muchos, basta que se les hable un poco fuerte, ya reaccionan violentamente, guerras, hambre, dolor, sufrimiento. Y hay otro elemento que se mencionaba, el ego. Ese ego es ese conjunto de yoes, y los yoes son los vicios, los defectos, las virtudes que tiene la criatura racional. Y lamentablemente son ellos los que mantienen a la conciencia prisionera, atrapada. Son ellos que hacen todo por manifestarse, y con cada manifestación se van robusteciendo. De manera que si uno manifiesta su violencia, es decir, que se manifiesta su yo violento, esa violencia cada vez se robustecerá más, de manera que en una siguiente oportunidad será mucho más fácil que reaccione de forma violenta, y como consecuencia tenemos, por ejemplo, los feminicidios con altos índices aquí en Bolivia, por ejemplo. Y así, eso pasa con los miles y miles de yoes que van manejando entonces a la persona, a ese individuo, instante a instante, y no solo en las acciones, también en los pensamientos, en los sentimientos, en las voliciones, porque va manejando no solamente el cuerpo físico. Todos los cuerpos, se mencionaba que se tienen 5 cuerpos, los 5 cuerpos son manejados por ese conjunto de yoes, por esos defectos, por esos vicios. Por ende, la conciencia, esa esencia que cada uno es, se encuentra ahí, dormida, atrapada, prisionera. Entonces, ¿qué se debe hacer? Realizar ese trabajo para lograr que esa conciencia despierte de ese sueño profundo, empiece a manifestarse, y de esa manera se tendrán actos, acciones, pensamientos, sentimientos y voliciones concienciales. Pero también es importante comprender ese ciclo evolutivo de la conciencia y también ese ciclo involutivo de la conciencia. Es importante puntualizar de que la criatura racional tiene cuerpos, pero no es el cuerpo. Tiene un nombre, tampoco es el nombre. Puede tener una personalidad, un título, un grado académico, tampoco. Lo que realmente somos es conciencia. En otras palabras, lo único de valor trascendente y que está más allá
de eso que es la eternidad o más allá de eso que es la muerte, es esa esencia, esa parte de la divinidad que mora en nuestro corazón. Eso es lo que somos. Y todas las enseñanzas que se dieron a lo largo y ancho del planeta Tierra por los maestros de la Logia Blanca, de la Orden Rosacruz, en una o en otra época, por aquellos verdaderos profetas, el objetivo siempre ha sido llevar la enseñanza a esa conciencia para que ésta despierte de ese estado, de su letargo, que salga de la prisión, que empiece su revolución íntima. Entonces, esa conciencia dimana inicialmente de eso que es Dios, de eso que es el Padre, Atman, y desde ahí va descendiendo a las diferentes dimensiones, llega al cosmos búdico, y a medida que va descendiendo, las leyes que van rigiendo a la materia son mayores. Entonces ingresa al mundo causal, después al mental, al astral y finalmente al cuerpo físico tridimensional. Desde el mundo físico tridimensional, esa conciencia inicialmente se encuentra, diríamos, ocupando un cuerpo denso, pueden ser metales, minerales, oro, plata, cobre, con este tipo de cuerpos, o sea, en el reino mineral. Pero ¿qué finalidad tiene de que esa conciencia deje a eso que es Dios, a su Padre quien mora en secreto, y descienda hasta ese plano, diríamos, hasta ese mundo mineral donde es tan denso? El maestro nos dice de que esa conciencia, mientras está en el proceso evolutivo en el reino mineral, va aprendiendo, estudiando, conociendo, experimentando todas las leyes que existen en ese plano mineral. Ese es el objetivo. O sea, se está logrando aprendizaje, conocimiento, experiencia, vivencia en todo ese proceso. Y a medida que va avanzando en ese proceso de conocimiento, de experiencia, se logra grados, nos dice el maestro Myung From, grados de maestro elemental en el reino mineral, grados de maestría. Y así, una vez que sigue ese proceso, sigue paso a paso, siguiendo la voluntad del Padre, cumpliendo los designios divinos, y va avanzando en un proceso, reitero, evolutivo. Y una vez que concluye sus ciclos en el reino mineral, continúa y va a ingresar a un otro reino. Así es, luego de esa chispa, ese Buddhata, esa conciencia, luego del reino mineral, donde obtiene la maestría, pasa al reino animal. Y de la misma manera, en ese reino va adquiriendo todo ese conocimiento hasta llegar al grado de maestría. Conoce todos esos misterios de ese mundo dentro de ese reino animal. Y luego, ese Buddhata llega a ser un ser humano que vive en estado edénico, feliz de tener esa oportunidad de volver a reintegrarse con su esencia, a realizar ese trabajo de autorrealización para volver a su Padre. Pero en ese estado se presenta esa prueba que normalmente se aplazan y es echado del Edén. Y esa prueba se refiere justamente a esa manzana prohibida que muchas veces se lee en lo que es la Sagrada Biblia. Pero antes, tal vez antes de llegar hasta esos niveles, ha tenido que ir aprendiendo en el reino animal, antes en el vegetal, y también aprendiendo todas esas leyes que rigen estos reinos. Y es un poco, me llama la atención lo que enseña el maestro, y hace comprender cómo es posible de que dentro esté la sabiduría, dicen los sabios. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento que se dio, ese aprendizaje que ha tenido la esencia, la conciencia, esa chispa divina, ese Buddhata, en ese proceso evolutivo, tanto en el reino mineral, luego en el reino vegetal, paso a paso, no es de un día o de dos, sino son cientos, miles de años que esa chispa divina va ascendiendo en ese proceso evolutivo, inicialmente adquiriendo tal vez el cuerpo de una pequeña plantita, pero ya en ese reino ya hay ciertas sensaciones especiales, ya hay una sensación, algo de placer, de felicidad. Usted ve una plantita que le está faltando agua, cuando se lo riega se ve cómo recobra su lozanía,
se ve que hay un cambio, hay una transformación, hay una percepción de esa situación ya de poder expandirse un poco más la vida. Pero sigue habiendo ese aprendizaje en todo ese proceso, todas esas leyes, y hay que comprender de que eso se va almacenando en la conciencia, en esa esencia que está dentro de cada uno de nosotros. Una vez que sigue ese proceso, va a lograr ingresar al reino animal y sigue también el proceso de conocimiento. Imagine usted qué pasa con cualquier animal que ve en la naturaleza. Se ve en diferentes, por ejemplo, en National Geographic, muestran la lucha que hay en la naturaleza por sobrevivir, las diferentes situaciones de lucha entre ellos. Es terrible. O sea que esa vida en esos reinos no es nada fácil. Es toda una escuela que permite a esa esencia cumplir la voluntad del Padre, de Dios, los desideratos divinos, para poder ir escalando paso a paso, logrando los grados de maestría correspondientes, y ahí es donde se va almacenando todo ese conocimiento, toda esa experiencia, y se sigue el proceso de la evolución. El maestro nos dice que en todo ese proceso, desde el reino mineral al reino vegetal, al reino animal, esa conciencia va simplemente cumpliendo eso que es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y va siguiendo ese proceso evolutivo hasta llegar ya al punto donde adquiere por derecho, por ese trabajo realizado, por esa evolución cumplida, adquiere el cuerpo de un ser humano. Y aquí, claro, ser humano, no animal racional. ¿Por qué decimos ser humano y no animal racional? El animal racional, decíamos, es el ser trío de materia, energía y ego, con conciencia dormida. En cambio, el ser humano es aquel que tiene la conciencia despierta. O sea que este ser que está yendo en ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, esa conciencia en el estado ya de ser humano está despierta, está manifiesta. Y el maestro nos dice que esa conciencia sabe lo que tiene que hacer, sabe las enseñanzas, capta las enseñanzas que le da el Padre para seguir el proceso de retornar a eso que es Dios, ya que el objetivo es ese aprendizaje. Por eso dimanó de eso que es Dios, el Padre, para que ese nuestro Padre, quien dimanó a esa chispa divina, pueda reingresar, diríamos, hasta su para-atman, hasta el ser del ser, y cobrar así, lograr la maestría en ese proceso de trabajo interno. Y ahí llega hasta el Edén, lo que se hablaba, ya donde se presenta la prueba de no comer del fruto prohibido, ¿no? Sí, entonces, como se indica, ¿no?, todo ese conocimiento lo tenemos dentro de nosotros, ese conocimiento adquirido en los diferentes reinos, porque si llega hasta el grado de maestría, está dentro de nosotros, toda esa sabiduría está dentro de cada uno. Y ahí, cuando adquiere un cuerpo de ser humano, como se indicaba, está esa conciencia, esa buddhata vive en un estado edénico, se decía, feliz, contento por tener esa oportunidad para realizar ese trabajo. Y también se indicaba que ahí se presenta esa prueba, y esa prueba, ese fruto prohibido, se refiere a esa manzana tentadora que se lee tanto, no es una manzana, más al contrario, se refiere a la lujuria, se deja llevar por sus pasiones, por sus vicios, por su lujuria. Y ahí, cuando se presenta la prueba, ese buddhata llega a cometer ese acto que es el más cruel, el peor que se puede cometer contra cada uno, que es la fornicación. Pierde su simiente, fornica, y esa simiente está constituida por los espermatozoides del varón y por los preóvulos de la mujer. Se deja llevar por los placeres de la carne, se deja llevar por la lujuria, fornica, es echado del Edén, y es echado del Edén a este planeta Tierra, que es el planeta cárcel. Y en este planeta cárcel va continuando con sus vicios, con su degeneración, se deja llevar por todo ello, nace, crece, se reproduce, muere, y va entrando ese ciclo, nacer, crecer, reproducirse, morir. Pero en cada una de esas vidas tiene esa oportunidad para poder reivindicarse, para poder retornar a ese estado edénico. Tiene toda esa oportunidad para realizar ese trabajo interior. Y si esa persona llega a conocer la enseñanza de la Orden Rosacruzón, la enseñanza de la Logia Blanca, y realiza ese trabajo, va a retornar
va a retornar a ese estado edénico, realizando todo ese trabajo interior. Si viviendo el sexo de mala manera, dejándose llevar por la fornicación, fue echado del Edén, de la misma manera, aquí está, para redimirse, para trabajar en sí mismo, vivir una verdadera sexualidad bajo las leyes divinas, y de esa manera podrá salir de este planeta cárcel para volver y reunirse con su estrella interior. Todo ese trabajo se tiene que realizar, y dentro de ello se tiene 108 oportunidades, nos dice el venerable maestro Omyo Amson. Lo que hay que puntualizar también es de que una vez que está en la condición de animal racional, echado del Edén, para lograr ese despertar, se requiere ya no esperar un proceso evolutivo, diríamos, que se da de manera natural, sino se requiere una revolución. O sea, es la conciencia que tiene que empezar una lucha para revolucionarse, tiene que empezar a luchar contra su propia adversidad, contra su propia naturaleza, contra el ego, que obviamente ya ha crecido. Cuando se habla de que se fue echado del Edén, se habla en la Biblia de Adán y de Eva. El maestro nos habla de que Adán y Eva no son dos personas, sino se trata de todos los hombres que comieron del fruto prohibido y todas las mujeres que comieron del fruto prohibido, vale decir, que cometieron ese acto de la fornicación, fueron echados al mundo tridimensional, a este planeta Tierra, y de manera que los habitantes del planeta Tierra, los varones son los Adanes y las mujeres las Evas, están en este planeta por simplemente incumplir la ley, por haberse aplazado, pero no hacen nada por salir de la condición de esclavitud, del vicio, de error, de dependencia de su propia psicología interior. Entonces, es la invitación de los maestros de la Logia Blanca a trabajar por ese despertar, a retornar nuevamente al Edén, pero para eso se tiene que volver por las mismas puertas que se salió. Se salió por motivo de comer del fruto prohibido, ahora por el sexo. Por el mismo sexo se puede volver allá, pero viviendo el sexo en conformidad al ordenamiento divino, a las leyes divinas. Y es por eso que en los mandamientos ustedes encuentran el 7º mandato que da Moisés, dice: no fornicarás, no fornicarás. La 3ª palabra de Buda: no fornicarás. Todos los verdaderos profetas han enseñado que la energía sexual, el sexo, es sagrado. Esa es la piedra, la roca sobre la cual se edifica. Entonces requiere el estudio de los misterios del sexo, conocer realmente lo que es la energía sexual y por qué la divinidad del mandato de no fornicar. Porque al fornicar lo que se hace es simplemente esa energía expulsada sirve de somnífero, de soporífero para la conciencia. Mientras haya fornicación, la conciencia se sume cada vez más y más en ese sueño y no va a despertar nunca si no empieza a tomar las armas por el verdadero camino de la revolución. El maestro nos dice que en cada una de esas 108 vidas que se indicó que tiene como oportunidades para despertar, para retornar a Dios, conoce la conciencia, la enseñanza, las claves en cada vida. Corresponde a esa conciencia seguir o no seguir esa enseñanza. Resulta de que la divinidad respeta lo que esa conciencia pueda hacer. Si quiere, hace la voluntad del Padre y puede retornar. Si no quiere, el Padre no obliga. El Padre, eso que es Dios, respeta la libertad que tiene el Hijo para hacer la voluntad de Dios o simplemente seguir esclavo de sus vicios y así vida tras vida ir apenas perdiendo las oportunidades maravillosas que tiene de realizarse. Lamentablemente la criatura racional en el planeta Tierra no se da cuenta que está viviendo en una cárcel y por lo tanto no hace nada por salir de la cárcel. No se da cuenta que es inconsciente. Entonces, ¿qué puede hacer? Si cree que es consciente, no hace nada para salir de ese estado. Se requiere darnos cuenta cuán robots, cuán mecánicos, cuán automáticos se vive en este plano. Entonces, cuando hay esa toma de conciencia de poder estudiarnos, vernos, auto-observarnos, auto-recordarnos de lo que somos, ahí empieza entonces el camino de retorno hacia Dios y naturalmente con un proceso, con un trabajo, con una disciplina, con la ciencia Rosacruz, con el arte Rosacruz, con la religión Rosacruz. Y dentro de todo ello, ¿no? Es el Padre también que va mandando esos impulsos constantemente para que la conciencia
logre ese despertar, inicie ese trabajo, y esos impulsos son muchas veces bien recibidos y otras veces simplemente las personas mediante esos impulsos, ya sea por curiosidad, por conocer un poquito más, llegan a tener la enseñanza, pero después de un tiempo la dejan y quedó en nada. Pero en otras oportunidades ahí se realiza, se inicia ese proceso de transformación, de esa transformación interna. Y también cuando las personas se encuentran en esos momentos difíciles, tal vez un pariente enfermo o pasando por una situación crítica, en esos momentos buscan a la divinidad, buscan a Dios, buscan un apoyo, buscan algo que les saque de esa etapa de depresión. Y en esos momentos también es cuando el ego se retira de toda esa palestra, se escapa. Y en esos momentos se tiene que aprovechar para lograr conocer lo que es la enseñanza de la Orden Rosacruz Om e iniciar ese trabajo. Porque pasada la situación difícil, pasada la situación crítica, inmediatamente el ego retorna y de nuevo empieza a manejar a la criatura racional. Por ello se ve que las personas que están sufriendo situaciones difíciles buscan algo. Pasa la situación difícil y ya, se olvidaron y otra vez empiezan con las fiestas, a dejarse llevar por la mecanicidad, por la inconsciencia. Ese chispazo de conciencia ya desapareció y retornan a una vida mecánica e inconsciente. Pero los impulsos siempre están. El Padre siempre va mandando los impulsos y es el ego que se opone a todo ello, porque el ego quiere manifestarse, hace todo, absolutamente todo, hasta lo imposible por manifestarse. Y si esos impulsos son bien recibidos, se decía, se inicia esa batalla, pero esa batalla interna, dentro de uno mismo. Y como nos dice el venerable maestro Om Yewam Som, esa es la batalla más dura, la más fuerte, porque es una batalla interior. Y esa batalla es ego contra conciencia, conciencia versus ego. Y si uno va haciendo la voluntad del Padre, está al lado de su Padre, la victoria se da. Porque ese Padre va a cuidar a su hijo, va a darle ese apoyo, va a darle esa fuerza. Pensemos, dentro de este plano físico, ¿qué padre no apoyaría a su hijo? ¿Qué padre no cuidaría a su hijo? Entonces, nuestros padres divinos con mayor razón brindan ese apoyo, brindan ese cuidado, y si esa batalla se indicaba se realiza bajo su voluntad, bajo su cuidado, la victoria está dada. Por eso muchas veces al inicio, aquel iniciado, aquel ya persona que empieza con ese trabajo de transformación, tal vez vean las cosas muy fáciles, muy sencillas, pero a medida que va pasando el tiempo, esas pruebas, ese sendero que se va presentando en su proceso de transformación, de autotransformación, tal vez se van volviendo o tornando cada vez más difíciles, y tal vez llegue un momento en el cual ese iniciado deje de tener esas experiencias internas, se sienta solo, se sienta abandonado por su padre, pero el padre nunca abandona al hijo, el padre siempre está. Hagamos una comparación con la situación que se vive día a día. Cuando uno tiene un hijo, un pequeño hijo, al inicio, como es pequeño, lo cuida, lo agarra entre sus brazos, empieza a caminar y le ayuda, porque si no se va a caer. Pero a medida que pasa el tiempo, el pequeño ya va adquiriendo cierta experiencia en el caminar y tiene que llegar un punto en el cual el padre lo suelte, de manera que el niño empiece a caminar solo. Pero eso no implica que su padre no está al lado, está vigilando, está cuidando, lo apoya, pero ya no lo va a agarrar de la mano porque tiene que empezar a caminar solo. La misma situación se presenta con ese desarrollo de la conciencia. El padre envía sus impulsos, inicialmente está ahí, por eso las experiencias se presentan, las pruebas parecen fáciles de superarlas, pero a medida que pasa el tiempo, a medida que ese iniciado va ganando, ese aspirante va ganando esa experiencia,
ese padre va a seguir ahí a su lado, va a seguir cuidándolo, porque el iniciado, el aspirante, siempre pide que se haga su voluntad, siempre está realizando ese trabajo, pero ya tiene que empezar a caminar solo, ya tiene que empezar a vencer esas pruebas, y por ello le parece a ese iniciado, a ese aspirante, que las pruebas cada vez son más y más difíciles. Pero el Padre va a estar apoyándolo siempre. Por ello es fundamental, es importante pedir, estar al lado del Padre, pedir que se haga su voluntad, su sagrada y bendita voluntad. Y en todo, en absolutamente todo, cuando uno tenga que tomar una decisión del trabajo, una decisión familiar, absolutamente para todo es fundamental restablecer esa conexión con el Padre, para saber cuál es su sagrada y bendita voluntad. Y no como normalmente se hace, ¿no? Exigir que se cumpla uno u otro capricho, porque al exigir, al pedir en una oración que se cumpla algo, ¿quién está pidiendo? Es el ego, es un yo que quiere satisfacerse y va pidiendo que se cumpla un gustito o un capricho. Lo que se tiene que hacer es que se haga su sagrada y bendita voluntad, y de esa forma se tendrá esa fuerza, se tendrá ese apoyo y se logrará esa victoria de la conciencia sobre la legión. Algo que nos enseña el maestro y que parece realmente algo increíble, nos dice que eso que es el ego ha tomado parte de la conciencia como un botín, lo ha repartido, diríamos, en esos millones de yoes, y solo queda una unidad trínica, de manera que el resto está como botín de guerra repartido en todos los yoes. O sea que cuando la conciencia despierta es solo en esa unidad trínica. Una vez que logra ese despertar, tiene que empezar a crecer, tiene que luchar por mantenerse despierto y por seguir haciendo la voluntad del Padre para lograr desarrollar. En un trabajo ya superior, el iniciado tiene que empezar a dar muerte a los yoes, estudiar a cada uno de los yoes, cómo funciona, ante qué estímulo se manifiesta, toda la dialéctica del ego de cada uno de los yoes, captar esa honda comprensión, la honda significación del yo comprendido, y lo lleva al banquillo de los acusados, y ya con el fuego sagrado de Kundalini, con la espada de fuego, se da muerte al yo. Y solo cuando muere el yo, libera esa parte de conciencia que tenía aprisionada, y esa parte de conciencia se reintegra al núcleo de la unidad trínica, y de esta manera es que la conciencia logra ir creciendo. Y así recién en ese momento, cuando se da muerte a los yoes, es que la conciencia empieza a crecer. Pero ¿qué pasa si la conciencia no realiza el trabajo del Padre? Decíamos, el Padre no le obliga, simplemente viene una vida y otra, y se acabaron las oportunidades de vida. El ego durante todo ese tiempo, a través del tiempo, se ha ido fortaleciendo, porque el ego no muere con eso que es la muerte del cuerpo físico, de los cuerpos, sino que nuevamente vuelve a nacer. Ese mismo ego tiene otra vez otros cuerpos y va a hacer lo que simplemente crecer, fortalecerse, desarrollarse, porque no hay trabajo consciente, no hay revolución. Y llegando al final de esas 108 vidas, simplemente viene la hermana gemela de la evolución, vale decir, la involución. Entonces ya no tiene más cuerpos de ser humano o de animal racional, sino simplemente cuerpos animales, de cerdos, de ratas, diferentes tipos de especímenes de la naturaleza, y todo eso que se ha generado como yoes, como ego, como vicio, como error, es la madre naturaleza en ese proceso involutivo que va a ir desintegrando todo eso, destruyendo al ego. Va entonces desde el reino animal, ahora de retro en la involución, al reino vegetal, millones de años, dice el maestro, luego ingresa al reino mineral, y finalmente, en ese proceso, la naturaleza logra desintegrar todo eso que es el ego, todo eso que son los yoes. Y la conciencia, el Buddhata, la chispa divina, es nuevamente liberada y tiene una nueva oportunidad, un nuevo ciclo, para nuevamente seguir el proceso evolutivo desde el reino mineral, vegetal, animal, llegar al estado humano, y allí nuevamente examen. A partir del estado humano para arriba es
exámenes y exámenes. Lamentablemente, en ese examen son muchos los que fracasan y son echados del Edén por haber caído en eso que se dijo ya, el vicio de la fornicación. Entonces, el hecho de que la criatura racional tome conciencia de su condición, de su estado y empiece a trabajar, eso es lo que conviene, porque si la naturaleza es la encargada de destruir todo eso que es el ego, no se ha logrado la maestría, no ha habido el trabajo consciente de desarrollo, simplemente un nuevo ciclo, una nueva oportunidad y no pasó nada. Y es como un hijo que se va a estudiar, digamos, pero en vez de estudiar se dedica a pasear, a gastar el dinero que le manda el padre y no estudia, no logra una profesión, no logra nada. Al final, pues bueno, el padre es padre, le permite que retorne y por ahí decide otra vez estudiar, otra vez el padre le dará la ocasión de ayuda, otra oportunidad, y así en este caso son muchísimas las oportunidades, pero eso no quiere decir que esperemos a la última. Tal vez es esta nuestra vida, la última oportunidad que tenemos, y es ahora el momento en que tenemos que tomar las armas de esa revolución conciencial íntima, hacer la voluntad del Padre, vivir las enseñanzas de los maestros de la Logia Blanca y así empezar el proceso de nuestra liberación conciencial para retornar a Dios, no inocentes, sino con virtud. Y eso se logra solamente cuando se trabaja con los valores de la transformación íntima, cuando se despierta la conciencia, se hace la voluntad del Padre y se sigue todo ese proceso de retorno hacia la divinidad, hacia nuestro seno divino, de donde hemos dimanado un día. Sí, y es importante que cada uno reflexione al respecto. Muchas veces uno se pregunta cuál es el objetivo, por qué estoy en este planeta, de dónde vengo. Ahora se habló de la conciencia, de esos orígenes de la conciencia, y nosotros, cada uno es esencia conciencia. Esa conciencia dimana de eso que es Atman, dimana de eso que es el Padre. Y estamos acá, uno está aquí, por haber comido del fruto prohibido, por fornicar en esencia. De manera que acá uno está para realizar ese trabajo, pero también se puntualizaba. Todo ese trabajo se realiza si uno tiene esa voluntad. Nadie va a obligar. Nadie puede obligar a realizar el trabajo. Si uno tiene la voluntad, empezará con ese proceso de transformación. Y para ello, ese análisis, esa reflexión muy interna, muy personal, todo este ritmo de vida inconsciente, todo ese ritmo de vida en el cual uno se deja llevar por los gustitos, se deja llevar por una situación, por un vicio, fiestas, ¿hacia dónde está llevando? La ambición, muchos dirán la parte académica, ya se mencionó, todo ese conocimiento está dentro de cada uno. Actualmente, dentro de lo que es la ciencia oficial, se investiga, se busca hacia afuera. Pero ¿cuánto hemos avanzado? ¿Hay menos enfermedades? Si esa ciencia realmente está desarrollando, debería reducir el número de enfermedades, ya no deberíamos tener hospitales porque la ciencia logró cubrir todo ello. Pero no, al contrario, hay contaminación ambiental. La ciencia ya debería haber desarrollado de tal manera que se elimine todo ello, que se tenga una energía completamente limpia. Pero no, seguimos en ello. Tal vez hay que cambiar ese aspecto de ir hacia afuera, porque el conocimiento está dentro. Y mencionamos en algún programa esa frase de Sócrates, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Ahí está la clave. Entonces tiene que empezarse con ese conocimiento interno. Y ahí uno encontrará la solución, ahí uno encontrará esa verdadera salud, esas soluciones a todo, con ese proceso de transformación interna. Y de esa forma realmente se logrará no solamente la transformación de la sociedad, sino salir de este planeta cárcel viviendo una verdadera sexualidad, porque la base está en eso, en esa sexualidad, pero un sexo bien vivido, bajo las leyes divinas. Se indicaba que por la fornicación se salió
Uno fue echado del Edén a este planeta cárcel. Y el fornicar es eliminar la simiente, los espermatozoides, se decía, y los preóvulos, a través de una relación sexual, una masturbación o un sueño húmedo. Entonces, algunos amigos se preguntarán, ¿y qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es utilizar sabiamente esa energía, porque esa energía es la más poderosa. Y ese utilizar sabiamente la energía implica transmutarla, transformarla, y así se vivirá bajo las leyes divinas, a través de la práctica de transmutación sexual, que la vamos a describir en detalle en el programa de esta semana, del miércoles, para que todos ustedes conozcan cómo transformar esa energía sexual en energía divina, cómo hacer un sabio uso de la energía sexual, que eso es base y es fundamental para lograr ese proceso de transformación, así como es fundamental que cada uno comprenda que con la fornicación lo único que hace es adormecer más a su conciencia, ser más inconsciente. Y si uno quiere ser conciencia y dejar de ser ego, dejar de ser legión, dejar de ser expresión de todos esos vicios, de todos esos defectos, tiene que lograr que esa conciencia que está ahí adormecida empiece a despertar de ese su sueño profundo. Y para despertar de ese sueño profundo necesita energía. Y esa energía no la vamos a obtener de afuera, está en nosotros mismos, dentro de cada uno. Y cada uno tiene que realizar ese trabajo para que la conciencia empiece a despertar y posteriormente la batalla contra su ego de la cual se habló. Es fundamental todo ese trabajo. Se puede comprender por qué aquellos grandes hombres que se constituyeron en lumbreras para la humanidad han mostrado esa sabiduría, esa ciencia, ese conocimiento, esa ciencia objetiva. Y esa es la ciencia que pregona la Orden de Rosacruz, una ciencia consciente, objetiva. Y eso surge del despertar de la conciencia. O sea, todo lo aprendido a través de miles de millones de años en los diferentes reinos está dentro. Entonces, un ser que logra el despertar de su conciencia realmente está desarrollando algo grandioso, incomprensible para la ciencia oficial, para la ciencia egoica. La ciencia racional busca simplemente dinero. Entonces, la industria médico-farmacéutica, ¿qué quiere? Quiere simplemente enfermos. Por eso nunca se va a erradicar eso que se llama enfermedad. Incluso, más bien, la participación de esas ciencias hace que haya más enfermos. Han escuchado ustedes la situación de las vacunas, donde, en el caso de la vacuna del papiloma, son muchos los virus, más de 100 cepas de virus, y la vacuna sirve para 2. Y los efectos secundarios los han mostrado, han denunciado ya, mostrando realmente que es terrible. Entonces no esperen de la ciencia oficial que vaya a hacer el milagro de la transformación de la humanidad. La ciencia oficial la manejan los amos del mundo, y esos amos son los que quieren simplemente someter a la humanidad. Cuando un conocimiento es útil para ellos en el aspecto monetario, entonces lo van a difundir. Mientras tanto lo tienen oculto. Hay muchos descubrimientos que no lo dan a la luz, precisamente porque no les conviene. Entonces así es la situación. Por eso tenemos que hacer conciencia en nosotros mismos, tenemos que trabajar en nuestra naturaleza interior, tener esa conciencia despierta. Y ponga atención al nombre, dice conciencia. Ahí está la ciencia, conciencia. En nuestra esencia, ahí está la verdadera ciencia, objetiva, real, que no cambia con la moda. Por eso todos los sabios han enseñado lo mismo, ese proceso de revolución íntima de la conciencia, y no es de que con el tiempo hay que cambiar y adaptarse. ¿Qué pasa con las llamadas religiones del planeta? A medida que la ciencia avanza, van modificando sus enseñanzas. Se hablaba antes de que el planeta Tierra era el centro del universo. A Galileo Galilei casi lo llevan a la muerte por afirmar que la Tierra se movía. Y así, entonces, lamentablemente hay muchos que no se los da a la luz porque no conviene a esos señores que manejan este mundo cárcel. ¿Y quién maneja, quién domina, quién gobierna en la cárcel? En una cárcel cualquiera, usted sabe que es el mayor delincuente. Lo mismo pasa en los diferentes países del mundo. Y esos
poderosos del capital, ellos manejan todo y en función a sus intereses, y no les interesa la salud, no les interesa la vida, y entre más inconsciente sea la gente, mejor. Entonces así se los maneja como ovejas, como borregos, y se los esclaviza, se les exprime la savia vital, y es fácil entonces manejarlos con el nombre de democracia o de cualquier otro nombre. Tenemos nosotros que empezar a gobernarnos a nosotros, a conocernos, porque si no nos conocemos, no nos gobernamos. Solo aquel que se gobierna a sí mismo podría orientarse a gobernar a un pueblo, pero si no se gobierna ni a sí mismo, no se conoce, no tiene dominio sobre sus vicios, sobre sus pasiones, va simplemente buscando placer, ¿qué cosecha del placer? Cosecha dolor. Todo placer termina en el dolor. Entonces todo eso de enfermedad que cosecha la llamada especie humana en el planeta Tierra es consecuencia de la búsqueda de placeres, de la búsqueda de satisfacciones. Y entonces tenemos que empezar realmente a una reflexión serena, no a creer lo que alguien diga, sino usted tiene la capacidad de encontrar la respuesta si la busca dentro de usted, en su corazón. El corazón es el habitáculo de la conciencia, es el habitáculo de la inteligencia, de la verdadera inteligencia, está dentro de usted. No necesita ir a un templo, a un lugar o a algún maestro, sino el maestro está dentro. Acuda a él, pídale, ruéguele que le ayude a dar esa luz necesaria para que usted logre comprender el camino que tiene que seguir. La respuesta tiene que venir de dentro, porque dentro de cada uno está eso que es Dios, eso que es la divinidad, y a esa divinidad debemos acudir y no a seguir como borregos a ciegos que son guías de otros ciegos. ¿A dónde van a guiar? ¿A dónde van a llevar un ciego? Simplemente a eso que le llaman abismo. Esa es la triste realidad en el planeta Tierra, en el planeta cárcel. Pero usted está invitado y afortunado de conocer las enseñanzas que brinda la Orden Rosa Cruz y ese mensaje de revolución íntima para lograr esa transformación interna. Sí, es así. Cuando se empieza ese proceso de transformación interna, recordemos que el ego reacciona. El ego va a reaccionar porque el ego va a querer seguir manifestándose. El ego no quiere que la conciencia despierte. El ego sigue queriendo su festín, hacer su gusto con los 5 cuerpos, seguir manejando a ese individuo. Entonces esa reacción es normal, pero la persona tiene que seguir, tiene que trabajar, tiene que continuar. Podríamos comparar eso con un ejemplo que nos menciona el maestro Ombye Wamson en sus obras. Cuando se tiene un gobierno dictatorial, por ejemplo, a un revolucionario, ¿qué hacen? Ese revolucionario molesta, no se quiere que esté ahí, se lo va a querer eliminar. De la misma manera esa manifestación de la conciencia, y el ego es el que quiere controlarlo. Y si ese revolucionario cambia de actitud, calla y decide mantenerse tranquilo, los que lo tienen preso lo van a dejar. De la misma forma, si la conciencia frente a esa arremetida del ego por su reacción decide de nuevo sumirse en el sueño, el ego va a seguir haciendo su festín y ya no molestará. Pero si ese revolucionario, a pesar de toda esa violencia aplicada sobre él, de ese gobierno dictatorial, continúa con sus ideales, continúa con su lucha, lo seguirán torturando, lo seguirán apresando. Y de la misma forma, cuando esa conciencia empiece a manifestarse, cuando esa conciencia con los impulsos del Padre empiece a despertar de ese sueño profundo, esa legión reaccionará, porque la legión hace todo, se decía, para poder manifestarse. Pero es clave dentro de todo ese trabajo, se indicaba, realizar ese uso sabio de la energía sexual. Y básicamente ello constituye vivir uno de los 5 pilares fundamentales de la Orden Rosacruzón, que es el valor de la vida. Pero también otro pilar fundamental es la muerte, que se refiere a una muerte mística. Ese control de sus egos, de sus yoes, ese control de su legión. Iniciar con un control de la manifestación de todos ellos.
y con la energía asimilada a través de la práctica de la transmutación sexual, con la energía asimilada a través de vivir el valor de la vida, vivir en castidad bien entendida, con esa energía se logra evitar esa manifestación. Y uno empieza a tomar el control, porque uno es conciencia, no es legión, no es ego. Uno empieza a tomar ese control. Y posteriormente se decía, luego del control de los yoes, se tiene que pasar a esa aniquilación. Esa aniquilación y matar, decapitar a cada uno de esos yoes con el fuego sagrado, con la práctica de transmutación sexual integral. Y ese es otro valor fundamental, pero es importante también el amor, porque el amor es una función de la conciencia, y esa conciencia, cuando empiece con su despertar, empezará a manifestar ese amor, un amor conciencial, no un amor como se conoce ahora, que simplemente es tener a alguien al lado, tal vez exigir que le cumplan los caprichos, reclamar, cuanto más dan, más me amas, cuanto más recibo, más me amas. Eso no, eso simplemente es algo egoico, no es algo conciencial. Y el amor es una función de la conciencia, y el amor, nos dice el venerable maestro Om Yoam Som, es la fuerza más grande que existe, y lo puede transformar todo, absolutamente todo. Y la forma más alta de amar, nos indica el maestro, es justamente transmitiendo esta enseñanza, porque esta enseñanza va a permitir que cada uno, si tiene esa voluntad, si lo desea, ingrese en ese proceso de transformación y salga de toda esa inconsciencia, de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento. Pero al margen del amor también tenemos, o se tienen, dos valores más dentro de ese proceso de la transformación. Y es por lograr la libertad, liberarnos como conciencias, actuar como conciencias. Para ello tenemos que autorrecordarnos. ¿Qué somos? Somos conciencias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es útil, es sabio, es inteligente lo que estamos haciendo en este instante? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en el lugar adecuado para nuestro éxito, para nuestro desarrollo, para nuestro despertar? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos en un lugar donde realmente es propicio para nuestro desarrollo? ¿O estamos perdidos simplemente en un bar, en una cantina, en una fiesta donde hay todo fascinación? Entonces necesitamos trabajar eso en nosotros mismos. A partir de ese autorrecuerdo, de esa autoobservación, debemos dividir la atención consciente en individualidad, actividad y ubicación. Individualidad, ¿quién soy? ¿Qué soy? Decíamos, tenemos nombre, tenemos cuerpo, tenemos un título, pero no somos nada de eso. Somos conciencia, así debemos vernos. En el momento en que uno se ve como conciencia, ve al prójimo como conciencia. Y como conciencia, todos dimanamos de esa esencia divina de Dios, de lo absoluto. Somos hermanos como conciencias. Entonces la reacción que va a haber contra un hermano es diferente que simplemente se reacciona como ego, como vicios, como defectos. Entonces ahí viene la crítica, las peleas, discusiones, violencia, todo. Todo lo que hay en la humanidad que usted puede ver de violencia y todo aquello, de falta de seguridad ciudadana, robos, atracos, todo eso, simplemente es falta de conciencia, es solo ego. Si la gente viviría esta enseñanza, empezaría a amar, empezaría a tener control sobre sus acciones, sería responsable de todas sus acciones, mediría las consecuencias que tienen sus acciones, y este mundo sería diferente. Pero no podemos transformar al mundo, sino que cada uno de nosotros somos los llamados a ese proceso de revolución íntima para poder ser algo útil para esta humanidad, y así uno por uno que vaya logrando esa transformación, lograremos tener una sociedad consciente, de seres conscientes, pero naturalmente que con uno o dos poco se logrará, no importa. El objetivo es despertar nuestra conciencia, desarrollarla, retornar a eso que es Dios, y cada uno está invitado a seguir ese camino, y siempre
todo este trabajo es haciendo la voluntad del Maestro interno, de Dios, de nuestro Padre, quien mora en secreto. Esto lo enseñó Jesús el Cristo, no es nada nuevo. Él decía, hagan la voluntad de su Padre, como yo hago la voluntad de mi Padre. Cada uno de nosotros tiene un Padre divino, así como tiene un Padre físico, también hay un Padre divino, y es a Él a quien debemos buscar, es la voluntad de ese Padre divino a quien debemos acudir en todo momento para preguntarle, para pedirle guía, para pedirle sabiduría, para pedirle orientación, con toda humildad, y percibir su presencia en todo momento, que esté a nuestro lado, nuestro Padre, nuestra bendita Madre. Cuando nosotros percibimos la presencia del Padre Madre a nuestro lado, entonces estamos más conscientes, más alertas, y podemos controlar las manifestaciones de los yoes. Podemos evitar que los yoes utilicen los cuerpos, que los yoes se manifiesten. Entonces ahí se va viviendo eso que se llama la negación de sí mismo, el valor de la muerte mística, también enseñado por Jesús el Cristo, cuando dice, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es negar la manifestación egoica, la manifestación de los vicios, de los errores, de los defectos, y esa es una guerra que se tiene que lidiar durante 25 horas al día. 25 horas al día, sí, no hay tiempo, es de instante en instante. Ahora debo verme como conciencia, en este instante, no importa, pasado no existe, futuro tampoco, es ahora, ser conciencia, ser responsable de lo que hago, percibir la presencia de eso que es el Padre, estar alerta, atento a que no surjan los yoes, y amar a la humanidad, amarme a mí mismo, amar a la naturaleza, al viento, a la lluvia, todo, aprender a amar la creación, porque a través de, inicialmente, amando la creación, podremos llegar a amar al Creador. Mientras tanto, si no amamos siquiera la obra del Creador, que vemos, que lo tocamos, que lo palpamos, menos podemos decir que amamos a Dios. El animal racional no se ama, se odia, se destruye. Por eso es que se va a los vicios, y eso acaba con sus cuerpos, acaba con la salud, acaba con la vitalidad, todo aquello. Empecemos por amarnos a nosotros mismos, y así vamos a amar al prójimo. El maestro Omio Momson nos dice, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Recordemos que Jesús el Cristo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no nos amamos en el momento actual de la humanidad, hace falta amar más que a nosotros mismos, y amar a Dios sobre todas las cosas, porque ese es el principio de la sabiduría, el amor a Dios, no el temor. Nosotros tenemos que llegar a ser amigos de los dioses, compañeros de los dioses, no temor, no sometimiento, no miedo, no es una enseñanza del terror, no es por miedo, es por amor, que debemos hacer la voluntad de nuestro Padre, vivir su enseñanza, por retornar al seno divino de donde hemos dimanado un día. Y ese trabajo pasa a la práctica. Es importante que cada uno en sí mismo vaya trabajando y no se quede en esta teoría, en el dogma simplemente. De hecho, reiterando, si es voluntad de cada uno. Si cada uno tiene esa voluntad, pasará de la teoría a la práctica. Y ahí irá experimentando su propia transformación. Cada uno será un testigo de su propia transformación, ya que la ciencia Rosacruz como ciencia es factible de comprobarla, y usted puede comprobarla con las diferentes prácticas que brinda la Orden Rosacruzón, para que realmente verifique toda la enseñanza transmitida a través de este medio y a través también de las diferentes oficinas que se tienen en los diferentes puntos del planeta Tierra. Recordemos que ahora estamos emitiendo este programa en directo, en vivo, desde Cochabamba, Bolivia, desde el centro, desde el corazón de Bolivia, desde el corazón de Sudamérica, pero también se tienen centros lumiciales en los diferentes puntos de Bolivia, y no solamente en Bolivia, en los diferentes puntos del mundo. Y usted, amigo, usted, amiga, puede conocer más a través de este canal y a través de las diferentes conferencias que se van brindando en los diferentes centros, que poco a poco les iremos informando tanto las direcciones, los horarios, para que ustedes puedan conocer más de la Orden Rosacruzón. Bueno, ya llegando al final de este programa, nosotros
gustosos de haber compartido con ustedes una vez más la sagrada enseñanza y dispuestos también, llenos de fuerza, alegría, para poder compartir más de esta enseñanza en los siguientes programas. Muchísimas gracias, reflexionen al respecto, anímense si es voluntad de ustedes pasar a esa práctica para lograr ese proceso, su transformación, su verdadera transformación y ser dueños de sí mismo y no dejarse llevar por toda esa legión. Muchísimas gracias, conmigo hasta otro momento. Muchas gracias y hasta el día de mañana.